Elige bien. Elecciones Generales 2021. He estado leyendo tu declaración, esta especie de mensaje que le has enviado a la gente que votó por él, que votó por ti, que trabaja para ti. Dices que tal como van las cosas, dices, la opción más conocida que nos ofrece la izquierda es que seamos el primer país en la historia que retorne al marxismo-leninismo, un modelo que el resto del mundo y los propios ciudadanos han abandonado. Y en el otro lado dices, por el otro lado, la opción más conocida que nos ofrece la derecha es el retorno a un gobierno que reactive la economía tal como funcionaba antes de la pandemia. Es decir, excluyendo de los beneficios a los más pobres, digamos, en resumen. Pero ¿qué es lo que pretendes y a dónde quieres llegar, Hernando? ¿Cuál es tu objetivo? A lo que yo quiero llegar es que veo una especie de colisión frontal entre dos trenes a gran velocidad. Los dos ofreciendo cosas que van a tener, me temo yo, corta vida si cualquiera de los dos ganara. Si tú sencillamente restauras lo que era la situación pre-pandémica, imagínate que fuera posible, cosa que yo no creo que es posible porque el mundo ha cambiado, y ese gobierno no hace algo especial para insertar al 80% de la población que está marginada en la economía que resucita, esa gente ya está en las calles desaprobando por antemano tal posición, porque eso explica, a mi juicio, la tendencia hacia arriba de Pedro Castillo. Y por lo tanto, no duraría mucho tiempo un gobierno con eso, o sería otros estados fallidos que va a terminar mal. Por otro lado, la persona que sí parece querer atender la necesidad de los pobres les ofrece una fórmula que no es implementable el día de hoy. Por eso es que en todo el mundo, la mitad del mundo que se implementaba una economía marxista-leninista, esta ha sido abandonada por todos los países del mundo, con la excepción de Laos, con la excepción de Vietnam, pero Vietnam inclusive tiene economía abierta, o Corea del Norte, países que tienen literalmente menos de la cuarta parte de la riqueza per cápita del Perú. En otras palabras, dos propuestas son inútilmente inviables y se confrontan. Entonces, mi propuesta es más bien la siguiente, que lo que tiene que hacer Keiko, y que no le es difícil hacer, esencialmente completar todas las medidas que eran necesarias para incluir rápidamente dentro de la economía peruana, y como tú sabes, tenemos un plan para hacerla prosperar que crea $1 billón en solamente 2 años, y en ese momento ya tiene una oportunidad de pelearla bien con su rival, porque está ofreciéndole algo a ese 80% de la población que hoy día le está dando una mayoría de intención de voto a Pedro. Por otro lado, Pedro tiene que combatir dentro de sus propios grupos esa inclinación a hablar de marxismo-leninismo, porque es una fórmula abandonada por Rusia, por China, por Vietnam, por todos los países sensatos del mundo, y en ese momento van a ocurrir dos cosas, ni siquiera mágicas, pero pueden aparentar mágicas, que es que tendremos dos propuestas razonables en el país, que se pueden cotejar, que se pueden comparar, y si uno pierde y el otro agarre legislativo o viceversa, el debate va a ser fructífero, porque están remando en la misma dirección. Y de no ocurrir eso, entonces enfrentamos desde la posibilidad de un golpe de Estado, ¿no es cierto?, a gente en la calle enredada y un crecimiento de una ideología que hoy día no sirve para nada, no es una ideología moderna. Entonces lo que yo he indicado es que yo en este momento, ya que se me ha pedido pronunciarme, yo no me puedo pronunciar por ninguno, porque lo que quiero hacer, y por eso mis conversaciones con ellos y con otros elementos internacionalmente, es de que los dos tienen que remar en esa dirección para que este país sea próspero, el de completar sus cosas en lo que se refiere a Keiko, y en el de
a abandonar un esquema de plantear reformas marxista-leninista que ningún país razonable tiene en el mundo. Hernando, antes de seguir adelante, ¿el polo naranja es algún tipo de mensaje cifrado? Adriana Tudela. No, lo que ha pasado es una casualidad. Lo que ha pasado es que estoy en la playa y mis únicas truzas eran color rojo y otra naranja, y como decidí estar de moda, agarré mis distintos polos y agarré todos los que estaban más o menos por naranja. Disculpa, no hay ningún mensaje subliminal. Y si lo es, debe ser inconsciente. Ahora, tú por lo que has contado, Hernando, tú has conversado, o sea, lo que más ha sorprendido, hay que ser sincero, es la apertura que has demostrado hacia Pedro Castillo, porque mucha gente pensaba, lo lógico es que Hernando incluso de repente es parte del gobierno de Keiko Fujimori, y nadie vería como algo antinatural que Hernando de Soto fuera presidente del Consejo de Ministros de un gobierno de Keiko Fujimori en la eventualidad que ella gane las elecciones. Pero tú has hablado, o sea, si tú estás abriendo la posibilidad de conversar con Pedro Castillo, es porque tú crees que su mensaje, el jueves pasado estuvo con nosotros, tú debes haber seguido lo que ha ocurrido a partir de ese día, pero él ha tomado distancia con Vladimir Cerrón. Hay gente que no le cree, hay gente que dice es una maniobra electoral, es lo mismo que hizo Chávez con Bailey, que le dijo que no iba a hacer nada de lo que después hizo, ¿no? Pero, ¿tú qué has hablado con él? ¿Tú qué has hablado directamente con él? Mira, Nicolás, en primer lugar el concepto, ya que es bien importante. El concepto es que efectivamente por ganar elecciones la gente, cualquiera que sea, hasta la gente más santa del mundo, va a hacer todo lo que es posible por llegar a su posición, unos con mayores escrúpulos que otros. Uno casi nunca puede saber eso, pero desde que yo lo conocí durante los debates, ¿no es cierto?, presidenciales, he visto que desde los discursos que ambos teníamos en estos debates hasta ahora, cuando le he hecho estas propuestas, inclusive en entrevistas que yo tenía con otras personas, he visto que ella ha ido efectivamente abandonando el lenguaje marxista-leninista, por un lado, y por otro lado, de repente ya separándose de las posiciones de su partido tradicional, que lo apoya, y ya no hablando de expropiaciones, hablando con respeto a la empresa, y para mí todas esas son buenas señales. Lo que yo quería hacer es profundizar esas conversaciones para indicarle que sus objetivos, como además mucha su gente me ha dicho, no son muy distintos de los objetivos que quiere Keiko y que queremos todos aquellos que desaprobamos del marxismo-leninismo y que no queremos un país comunista, y que la manera en punto por punto como se puede llegar a estos objetivos es utilizando métodos de economía y mercado. Mi objetivo es tener esas reuniones para que comencemos a tener en el Perú una izquierda que esté de acuerdo, moderna, que esté de acuerdo con el crecimiento, pero que haga su labor, que es ir contra la discriminación, ir contra la desigualdad en oportunidades, y en ese momento tenemos un país moderno. Y por otro lado, en lo que se refiere a Keiko, que no deje pues ese 80% de personas, el 80% de la población que está dentro de la informalidad y no puede competir y no puede producir a escala y no tiene acceso al capital ni al crédito, ponerlas dentro del ámbito formal para que también desde ese lado se ataque la pobreza y no tengamos dos propuestas que, como tú sabes, según un escritor, son una mala y la otra peor, sino que tengamos propuestas que, al igual que Suecia o cualquier país decente, se pueden poner de acuerdo y el pueblo resulta beneficiado. Tengo una serie de ideas de cómo podemos probar la integridad de la respuesta, si es demagógica o no es demagógica, a medida que desde ayer mismo se ha visto. Pero ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar,
Hernando. Yo Es estoy decir, dispuesto a llegar. ¿qué pasa si Pedro Castillo... ¿Qué pasa si Pedro Castillo te pide que te conviertas en su asesor o que incluso asumas alguna función como la de jefe de plan de gobierno o presidente del Consejo de Ministros de un eventual gobierno suyo? Yo no acepto eso porque eso significaría que yo escogí. Y justamente lo que digo en mi comunicado, en mi nota, es que yo no estoy buscando chamba y mi integridad y la posibilidad de que tenga éxito en evitar este choque de trenes pasa por no aceptar tal posición en ningún caso, sea diestra o siniestra. Entonces, mi objetivo, al contrario, es ver de qué manera, si se comprometen a ello, he conversado en distintas capitales, Washington, Bruselas y París, para que los candidatos puedan ver el enorme apoyo que puede existir en organismos, inclusive organismos internacionales, si es que toman esa ruta y se deja de hablar del Perú como una economía perdida que se va al marxismo-leninismo o tiene a la hija de un dictador en carrera. Yo quiero borrar eso para que el Perú salga adelante. Pero Hernando, sí. Yo entiendo, o sea, tú lo que quieres, por lo que puedo concluir de lo que estás diciendo, es que tú, más de escoger entre uno u otro, lo que pretendes es influir sobre ambos para que desde sus propias perspectivas, es decir, actúen en función de lo que tú interpretas son las necesidades del país. Pero en determinado momento vas a tener que definir una postura por quién votar. O sea, ya, por ejemplo, Adriana Tudela y Alejandro Cabero, que son congresistas electos por Avanza País, ya dijeron que van a votar por Keiko. Es decir, en determinado momento tu electorado, la gente que puso la confianza en ti, va a esperar lo que tú digas para ver qué decisión toma. Tu palabra es importante para la gente que votó por ti. Te cuento, en lo que se refiere a mi bancada, antes de entrar en este esfuerzo en serio y comenzar a hablar con jefes de Estado, inclusive de afuera, que están preocupados porque esto ya tiene visos internacionales y consecuencias. Imagínate, después de de 3 décadas de una economía comunista que perece en todo el mundo, un país da la vuelta en U y decide entrar a un marxismo-leninismo que ni siquiera sus países originadores creen, sería pues un tremendo error, sería una tragedia para el país. Cuando yo iba a hacer eso, le dejé a todos mis congresistas mi autorización, si es que fuera necesaria, para que ellos voten como les parece. Este no es un gesto de Avanza País, es un gesto de Hernando Soto. Lo que yo quiero hacer desde ahora, desde esta semana, es decirles cómo cualquiera de sus planes, tal como existe ahora, puede migrar a una posición que los va a favorecer en el Perú y fuera del Perú. Cada uno es de su ángulo, porque no todos tienen la misma sensibilidad. Yo no trato de meterles una ideología nueva, sino decirles cómo sus goles pueden ser alcanzados por la economía de mercado, Hernando, y se salva el Perú. Y he captado pero llego a tu respuesta. Llego a tu respuesta, Nicolás. La pregunta es, ¿qué haría yo? Si yo veo que ninguno de ellos ha hecho esta movida, yo en ese momento posiblemente decida mantener mi voto secreto y voto como a mí me parece. Pero si yo veo que han avanzado en esa dirección, entonces yo, 1, lo voy a anunciar, 2, voy a alentarlos a poner cantados en sus promesas, inclusive con bancos financieros de afuera, cosa que le va a ser muy difícil romper, y con otras naciones, y si uno lo está haciendo mucho mejor que otro, y yo considero que eso no sería considerado un mal juego, en ese momento indico por quién voto. Claro, ahora, eso significa que tú confías, insisto, en el tema de Pedro Castillo, es decir, una vez más, ¿no? La semana pasada él dijo, yo soy el que ha ganado las elecciones
el vocero soy yo, el que toma las decisiones de gobierno soy yo, no el señor Cerrón. Eso significa que tú confías en que eso es posible, o sea, que tú puedas influir de una manera positiva en Pedro Castillo. Así es, yo todos los síntomas que leo de Pedro Castillo en los últimos días son positivos en el sentido que es un avance en esa dirección. Lo que le falta es poner fórmulas precisas para indicar cómo lo va a hacer y por lo tanto está serio y yo estoy dispuesto a ayudarlo a él como por supuesto también a Keiko para ir a avanzar a ese centro y en segundo lugar para poner candados porque me lo llevo afuera y le permito ver cómo se nos ve desde el exterior y se lo pone a él como a Keiko o a cualquiera que lo desea en una situación en la cual pueden conseguir ventajas, mercados y prebendas del exterior que no se podría conocer con sus programas que están solamente a media asta. Y por lo tanto, sí, cada paso que yo veo en la cual toma distancia del marxismo-leninismo económico es una señal positiva, de la misma manera que si lo hace en cuanto a la formalización, Keiko, eso también yo lo aplaudiría a rabia. Elige bien. Elecciones Generales 2021.